Pues vamos con el caso de Dani Alves. Bien, este caso puede dar un giro, bueno, o al menos queremos contarles la clave para un juicio que podría no celebrarse y la amenaza de la víctima que podría dinamitar el plan. Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, María José? Encantado de estar aquí como siempre. Jorge, con todos los datos, decía yo que no ha pasado tanto tiempo, es desde el 20, pensaba yo que era casi desde los últimos días de 2022, aunque desde luego al jugador decía que esto, Jorge, se le está teniendo que hacer muy largo. ¿Y ahora qué pasa con este caso que tendría que salir como para, no sé si era la primera semana de 2024 o los últimos días de 2023? Sí, es inminente el juicio, todavía estamos en trámite de calificación en la audiencia provincial y veremos a ver qué es lo que ocurre. A mí me gustaría comenzar por hacer un matiz, ahora que se está hablando mucho de las condenas. Cuando eres acusado en un procedimiento penal, no siempre el éxito absoluto es la absolución. Evidentemente eso es lo recomendable, pero también se puede tener cierto éxito desde la condena, y me explico. Pensemos que el 95% de los casos que llegan a juicio evidentemente han pasado por una instrucción dilatada, una fase intermedia, en definitiva llegan al juicio oral con indicios bastante de criminalidad. Por tanto, lo natural, vamos a decirlo así, es que terminen en sentencias de condena. Ahora bien, se puede terminar en una condena a la pena máxima que te pide el fiscal, o se puede llegar a una condena con una pena bastante inferior, una condena que permita que tu cliente no entre en prisión, o por supuesto evitar el juicio e intentar un acuerdo de conformidad que satisfaga a todas las partes. En esta ocasión se está oyendo cada vez con más fuerza que efectivamente la conformidad es una realidad y que parece ser que se puede estar tramando o negociando de alguna manera esta conformidad entre las partes. ¿Qué es la conformidad? Muy sencillo, como su nombre indica, pues un acuerdo con la aceptación de la pena más grave que pida en cada momento las acusaciones. ¿Cuál es el momento para esta conformidad? Pueden ser dos: el trámite de calificación, como digo, donde estamos ahora. Ahora estamos en la audiencia provincial, en un sumario, por tanto las calificaciones se hacen allí, se está a la espera de que califique el Ministerio Fiscal y la particular, y posteriormente se dará traslado a la defensa. En ese momento se puede adherir a una acusación que se ha pactado previamente, o también se puede hacer de manera autónoma con un escrito que firmen todas las partes para llegar a esa conformidad. También se puede hacer el día del juicio, antes de entrar en sala, lo que se conoce como juicio de pasillo, digamos, y que estamos abogados tan acostumbrados a este tipo de conformidades. Ahora bien, antes lo comentabas tú, ¿quiénes son las personas que deben colaborar? Pues muy importante, absolutamente todas: fiscalía, acusación particular, abogado, víctima, defensa y, por supuesto, muy importante, el propio acusado, en este caso Dani Alves. Y ojo, yo por mi experiencia decirte que muchas veces se tiran por tierra conformidades pactadas, perfectamente convenidas, simplemente porque el acusado habla de más. ¿A qué me refiero? Pues cuando se le pregunta simplemente, ¿usted reconoce los hechos de la denuncia? Pues te suelta un, bueno, parcialmente, bueno, es cierto que lo hice, pero bueno, no del todo como dice allí, aunque reconozco la pena. No. El fiscal se va a oponer a esto, y además el juez va a hacer un control judicial de esa conformidad, y si no hay un reconocimiento expreso de todos y cada uno de los hechos, va a tirar por tierra la conformidad y se va a tener que celebrar un juicio. Por tanto, Alves lo que tendría que decir únicamente era sí, y respecto a la pena, me conformo con la pena que ha pactado mi abogado. Ahora entramos en el capítulo de qué pena podría conformar. Aquí tenemos que volver a hablar otra vez más de la famosa ley del solo sí es sí, esta vez de la ley 1.0 de Montero, no la 2.0 que llamo yo de Sánchez, la que corrigió el desastre de la ley de Montero. Como estamos ante el principio de irretroactividad de la ley penal favorable, pues se le aplicaría la ley penal de Montero, que sería la más favorable. Hablaríamos del tipo básico 179 de penas de 4 a 12 años de prisión, y si se aplica, ojo, el tipo agravado, de 7 a 15 años. Y digo tipo agravado porque recordemos que se darían las vejaciones y la extrema gravedad en la violencia que dice el Código Penal. Recordemos que la víctima nos habló de unas vejaciones con unas expresiones que voy a omitir aquí, que todos recordemos, y además también habló de que le abofeteó, por tanto se podía aplicar el tipo agravado. Yo particularmente, María José, veo muy difícil que la pena de conformidad evite entrar en prisión a Dani Alves, por cuanto, aunque aplicáramos el tipo mínimo de 4 años, tendríamos que rebajar un grado la pena y que eso pase el control judicial de conformidad. Además, la víctima ha declinado y siempre ha dicho, o según nos cuentan, que lo que quiere es pena de prisión. Por tanto, es muy difícil que pacte una pena para que Alves salga de la cárcel. Y para terminar, decirte que la clave de todo esto,
qué lo que ha salido de la prensa es si se va a poder evitar el juicio o no. Yo tengo que decir aquí que depende. Es posible que se celebre un juicio, y lo explico en medio minuto. No siempre que haya una conformidad se evita el juicio, porque la ley establece la conformidad para penas, ojo, que no excedan de 6 años de prisión. Si exceden, no se puede conformar. Y preguntarás, ¿pero por qué se llegan a acuerdos de conformidad con penas superiores? Porque se hace una, comillas, trampa legal. ¿Cuál es la trampa? Pues celebrar un juicio en pequeñito con una prueba mínima que pase un control judicial de garantía a lo que es algo más que una conformidad de un acusado, por ejemplo, médico forense, y valdría, lógicamente, la declaración de la víctima, aunque fuera muy reducida, para así, como digo, pasar ese control y tener más garantías y finalmente llegar al trámite de conclusiones. El fiscal modificaría sus conclusiones, el fiscal se adhiere y finalmente tendríamos la sentencia de conformidad que todos quieren. Pero, insisto, tendríamos que celebrar ese mini juicio en el caso de que la pena finalmente conformada fuera superior a 6 años de prisión. Y ya solamente preguntarte, en las diferentes noticias que rodeaban esta que hemos compartido contigo, que has analizado para La Huella del Crimen, y apuntaba efectivamente a esta conformidad y a una indemnización de la víctima. Yo misma lo he contado al inicio del programa. Hasta donde sé, la víctima nunca aceptó dinero, ¿no? No, la víctima no ha aceptado dinero, pero esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Si no recuerdo mal, es el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevé el momento para el cual, hasta el cual, mejor dicho, la víctima puede pedir una indemnización, que es el trámite de calificación. Estamos todavía en ese trámite, entiendo que todavía podría pedir esa indemnización. Por tanto, hasta que no sepamos cuál es la acusación y el escrito de defensa, en definitiva, cuando pase esa fase de la audiencia provincial. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un placer y un honor tenerte con nosotros. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Igualmente.